chicos, bienvenido a su clase virtual número 2. En esta clase vamos a resolver un trabajo que es de aplicación. Yo les comenté en las clases que íbamos primero a aprender el género cuento y vamos a revisar sus principales características, que ya lo vimos, para luego escribir un cuento. En esta clase y en este video yo les voy a explicar cómo llevar a cabo este trabajo. Para eso les voy a explicar aquí en pantalla, nos vamos ahora para allá, cómo se hace este trabajo. Mi primera recomendación es que no se hace en un día. Para eso usted tiene toda la semana, igual como si estuviese en el colegio. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de planificación, revisión y por último creación de el texto original. Entonces, primero recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué es el género cuento? Vimos sus principales características. ¿Qué es un cuento? Los tipos de texto al que pertenece, recuerden que es al texto literario. El propósito comunicativo, que es entretener y enseñar sobre un tema. Los elementos de un cuento y la estructura que tiene un cuento. Todos esos aspectos los tienen que considerar al momento de escribir un cuento. También, y por otra parte, revisamos el uso de la raya en las narraciones. Y esto, chicos, les va a servir al momento de escribir. Por lo tanto, en esta clase aprenderemos a investigar, a planificar la escritura de un cuento, a revisarla y, por último, realizar la versión final del cuento. En la clase anterior, ustedes debieron leer el cuento que está en el trabajo. Perdón, en el libro de lenguaje y comunicación. Si usted no lo leyó, lo tiene que leer esta semana. Si ya lo leyó, entonces vamos al paso número 2. Conocer otras versiones de La Cenicienta. Para eso yo les pongo aquí un link que usted tiene que abrir y va a leer otra versión de La Cenicienta. Si usted tiene tiempo, tiene internet suficiente, tiene la supervisión de un adulto y el permiso, entonces puede aprovechar el tiempo de esta cuarentena viendo algunas de las películas que recrean la historia de la Cenicienta. Tenemos la película de 1950 de Disney, luego una nueva versión del 2015 y hay otra del 2010. Acá yo les recomiendo dos links en donde pueden ver las películas y si usted tiene alguna cuenta de Netflix, también puede buscar La Cenicienta y va a encontrar otras versiones. También acá les recomiendo la versión africana de la historia de La Cenicienta, el cual lo pueden revisar en el siguiente link de YouTube. Después de que usted investigó qué es esta primera parte, los invito a responder la primera pregunta. Explica con tus palabras de qué trata la historia. Ustedes tienen que responder en general de qué se trata a partir de todas las versiones que leyeron o escucharon de La Cenicienta. Luego de eso nos vamos a la parte 2. Planificar la escritura. Esto es antes de escribir. Para planificar la escritura les pongo la actividad número 2 en que ustedes tienen que pensar cómo va a ser su personaje principal. Para eso tienen que llenar esta ficha y escribir el nombre de su personaje, con quién vive, dónde vive, qué aventuras vivirá, etc. Recuerden que esta es la versión de su cuento de La Cenicienta. Por lo tanto, el personaje puede ser hombre, mujer, vivir en otra época, etc. Luego de eso, la actividad número 3, usted tiene que planificar la secuencia narrativa. Yo les dispongo aquí de una tabla en la que usted tiene que organizar los personajes que va a tener, el tiempo y el lugar donde se va a desarrollar, cuál va a ser el conflicto, qué acciones van a tener los personajes y por último, cómo se resuelve el conflicto. Después de que usted planificó en esta tabla, ya tiene casi listo su cuento, solamente tiene que unir esta estructura ya que tiene el inicio, el desarrollo y el desenlace. Entonces, cuando ya tiene la planificación de su cuento, pasa al paso número 5, que es redactar el cuento.
Recuerde siempre considerar la planificación que ya hizo, preocuparse de un título y de la escritura. Recuerden que nosotros ya aprendimos el uso de la raya para la intervención de los personajes, precisamente en los géneros literarios o en las narraciones. Aquí tiene el espacio para escribir su cuento. Aquí para poner el título. Y acá yo le pongo algunas recomendaciones que seguir si no sabe cómo empezar. Después que escribió su cuento, el último paso, el paso número 6, revisar su cuento. Para eso tienen acá la rúbrica de revisión, cómo yo voy a evaluar esto. Y siempre se tienen que fijar en este nivel, el logrado. Para tener los 5 puntos, usted tiene que contar con cada uno de estos criterios. Si considera que su texto necesita algún cambio, usted entonces lo vuelve a copiar y pegar aquí con los nuevos cambios. Si no, me pega aquí la versión final porque la que yo voy a leer finalmente va a ser la versión final de su cuento. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro, que sea de ayuda este video explicativo. Cualquier cosa me escriben al portal, yo voy a estar atenta a sus dudas. Espero que les vaya muy bien con este trabajo y nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chao!